Buen día, licenciado Jefferson Estuardo Mendoza. Soy la estudiante Paula Maite Silva Pazmiño, representante del grupo 6 del curso 6 de Comunicación en Línea. Hoy les vamos a hablar sobre todos los temas vistos a lo largo del semestre, una síntesis de los mismos. Antes de iniciar, quiero definir tres términos. El primero es deontología, el segundo legislación y el último ética. El primero es la ciencia que trata sobre el conjunto de deberes y principios éticos que concierne a cada profesión. En la comunicación, parte de esos principios es el compromiso que debe tener cada periodista o comunicador basados en la veracidad informativa y la responsabilidad social que conlleva difundir una noticia. El segundo es la legislación, el cual es un conjunto de leyes o normas que regula a un Estado, una materia o actividad. Y el último que es la ética, la cual es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, de la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Requiere de la reflexión y la argumentación. Con este preámbulo, la Constitución de la República del Ecuador es una norma jurídica suprema vigente del Ecuador, la misma que fue publicada el 20 de octubre del 2008 en el registro oficial y este es un ente encargado en la divulgación de todas las leyes y normativas del Estado. Ahora bien, entrando al tema, la Constitución de la República del Ecuador, más conocida como Carta Magna, es uno de los primeros escritos que todo profesional de la comunicación debe leer, conocer y saber. Y es vital porque a través de ella se indaga a fondo de las leyes que regulan una nación, así como los derechos y los deberes de todos los ecuatorianos. Esta Carta Magna indica que dentro de los deberes primordiales del Estado están garantizar todos los derechos establecidos y los deberes de todos los ecuatorianos. También está dentro de la Carta Magna planificar el desarrollo nacional, que sea sustentable, la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para poder acceder al buen vivir. También se debe garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico, es decir, que el Estado debe legislar y garantizar la ética de cada quehacer público en el que está incluida la comunicación. Tenemos a la estructura de la Carta Magna. Esta carta consta de 444 artículos, los cuales están divididos en 9 títulos y estos se van a subdividir en capítulos. Dentro de la Carta Magna o norma suprema, tenemos que en la nueva Constitución se llegaron a establecer las nuevas funciones o poderes del Estado de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos a la función legislativa, la cual su misión es velar el procedimiento legislativo como proponer la formulación de nuevas leyes y el debate de ellas. Dentro de esto están estudiados o debatidos, van a ser estudiados o van a ser debatidos por los asambleístas y luego pasa a una aprobación en el Pleno. En segundo lugar tenemos a la función ejecutiva. Esta función tiene que ver con la organización de funciones del presidente de la República, quien es el responsable de la administración pública. La tercera función es la función de judicial y justicia indígena. Esta se va a encargar de los principios de la administración de justicia, la justicia indígena, los principios de la función judicial, la organización y funcionamiento. Dentro de esta está el Consejo de la Judicatura, de la Justicia Ordinaria, los jueces de paz, medios alternativos de solución de conflictos, Defensoría del Pueblo y entre otros. También esta se va a regir de la naturaleza y funciones, ya que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público. Ante esto se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La cuarta función es la función de transparencia y control social. Dentro de esta función, básicamente se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tenemos a la última función, que es la función electoral. En esta función nace de garantizar el ejercicio de los derechos políticos por medio del sufragio. Por ello se rige al Consejo Nacional Electoral,
y al Tribunal Contencioso Electoral y las normas comunes del control político y social. Esto tiene mucho que ver con la cuarta función, que es la de transparencia y control social. Otro de los temas más importantes que nos pareció a nosotros fue las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son un conjunto de leyes que un Estado propone o pone a disposición de sus habitantes para que conozcan los derechos y mecanismos de protección estipulados en la Constitución. Dentro de la Asamblea Nacional se señala dentro de los artículos del 84 al 94 que existen 4 tipos de garantías constitucionales. Tenemos en primer lugar a las garantías constitucionales normativas, las cuales van a garantizar el cumplimiento de la Constitución. Las políticas públicas que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, institucionales que tratan de la vulneración de un derecho y este puede acudir a la Defensoría del Pueblo, y los jurisdiccionales que son acciones que el ciudadano puede utilizarlos para exigir el restablecimiento o preservación de sus derechos constitucionales cuando estos hayan sido vulnerados. Un ejemplo, bueno, varios ejemplos de estos son el habeas data, el cual básicamente es un derecho a acceder a la propia información en cualquier registro o banco de datos. El recurso de amparo, la igualdad ante la ley, el habeas corpus, la acción de la información pública y la acción del habeas data. Tenemos a la LOC, la Ley Orgánica de la Comunicación, la cual detalla la obligación del comunicador como deber y responsabilidad. Este debe difundir noticias veraces, verificadas y contrastadas con varias fuentes. Tiene por objeto desarrollar, proteger, promover, garantizar, regular y fomentar el ejercicio de los derechos de la comunicación establecidos en los instrumentos de los derechos humanos y en la Constitución de la República del Ecuador. La estructura de la LOC es la siguiente. Consta de 119 artículos, los cuales van a estar subdivididos en 7 títulos y estos títulos van a subdividirse en capítulos. La labor de un periodista es básicamente escribir o relatar de manera profesional los distintos acontecimientos que se suscitan cotidianamente, sean estos en cualquier ámbito que se vaya a dar. El profesional de la comunicación en sus deberes debe medir algunas responsabilidades como las sociales, es decir, que debe equilibrar la información presentándola a la ciudadanía de una manera objetiva y veraz. Esto conlleva a contrastar esta información. Tenemos a lo profesional, que su rol básicamente lo faculta para relatar los hechos tal y como suceden, basados en una investigación previa. Es decir, que no puede existir palabras propias del comunicador. Debe relatar tal como han sucedido los hechos. La ética, esta es la herramienta principal que toda profesión para desarticular el entramado que se da en el ejercicio profesional. A continuación, mi compañera. Saludos, mi nombre es Silvia Patricia Herrera Macías y a continuación les voy a hablar sobre la ética en el ejercicio de la profesión. Para mí la ética es la parte moral que cada ser humano experimenta cuando se enfrenta a diversas situaciones que pueden comprometerle a tomar diferentes decisiones, ya sean estas buenas o malas. Pero para asociar mejor este concepto, vamos a identificarlo en un ejemplo. Supongamos el caso de que un comunicador haya presenciado que su amigo la haya maltratado a la esposa de manera física y verbal, y que el comunicador haya decidido no hacer nada ni tampoco decir nada y testificar a favor del amigo. Pues bien, ¿qué hizo de mal el profesional en la comunicación? Pues al ser un comunicador conoce y sabe perfectamente de las leyes, derechos y libertad de comunicar, sobre todo de ser escuchados. Entonces, partiendo de esto, diremos que él no debió ni testificar a favor de su amigo ni apoyarlo en lo que estaba haciendo.
Al contrario, debió hacerle caer en cuenta al amigo que estaba en una posición totalmente incorrecta. Por lo tanto, este profesional de la comunicación nos dejó muy en claro que no tiene ni ética profesional ni moral. En términos general, la ética tiene como objetivo influenciar en el ser humano la reflexión sobre sus principios y acciones que lleva a cabo. Dentro de los tipos de éticas tenemos el epicuria, estoica, normativa, aplicada, matéitica, religiosa, ética, cristiana, empírica, cívica, profesional y utilitarista. Vamos a hablar un poquito sobre cada una de ellas. Lo que nos dice la ética epicuria es que nos hace referencia al deseo o voluntad que el hombre debe otorgarle de manera satisfactoria a su deber como comunicador, sin apartarse de lo lógico. En cuanto a la normativa, nos dice que se refiere al conglomerado de principios universales basados en la moral del individuo. Y esta aquí más bien hace énfasis en las acciones positivas y la distinción de ellas. En cuanto a la ética aplicada, en esta se ven los principios que debe tener el comunicador al momento de ejercer. Además, se asocian las circunstancias que deben estar obradas por el bien lógico y común, que es precisamente lo que pues hablábamos en el ejemplo, ¿verdad? El mal actuar del comunicador no fue definitivamente el correcto. En cuanto a la ética metaética, son los distintos conceptos mutuos que hay sobre la ética y su interrelación, la cual es asociada con la filosofía. La ética religiosa, esta es aplicada en cada religión. Estas están ligadas con la moral, ya que por lo general creen tener el poder de dictamen sobre la moralidad, precisamente por ser religiosas, ¿verdad? En cuanto a la ética cristiana, es aquella mediante la cual el hombre pregona sus acciones ligadas al bien o al mal. La ética empírica o del deber, esta se forma según lo que vaya creyendo cada ser humano, conforme a la experiencia obtenida y de lo que haya observado de manera directa. Podemos decir en cuanto a la ética cívica, es la que promueve en los ciudadanos o habitantes de un estado los valores cívicos para una sociedad y para su buen funcionamiento. Tenemos como última la ética utilitarista, que esta aquí impone retóricamente el entendimiento ético. Conciernemente está ligada al empleo que se produzca de alguna manera, cosa o situación. Es decir, los hábitos o conductas que se hayan incrementado respecto a la cordura ética. Pero vamos a profundizar un poco más el tema y hablaremos de la ética del comunicador relacionada a lo moral. Pues bien, la moral está ligada a la conciencia y es fiel conductora de poner un balance y separar lo bueno de lo malo. El profesional tiene que tener muy en cuenta que en la comunicación debe establecerse los límites para evitar cometer errores. Ahora bien, cosas que debe evitar un comunicador. La primera de ellas sería reaccionar en lugar de responder. Como segundo punto, cerrar su mente y negarse a escuchar a los demás. Como tercer punto, callarse lo que realmente piensa e encubrir las malas acciones de otro, que es lo que hablábamos en el ejemplo que les comenté. Como cuarto punto, crear especulaciones y no buscar la fuente para generar su noticia. Bueno, hasta aquí llegó mi intervención el día de hoy. Muchas gracias. Hola, soy Laura Paula Rodríguez Rojas. La semana que me pareció
interesante a mí fue de la semana 11 y la semana 10 y la semana 11. La ética periodística. La aplicación de la ética individual como parte de una sociedad radica acorde del sistema que rige nuestro entorno. En la vida cotidiana tiene una importancia en la cavilación sobre X situación. Sin embargo, siempre buscará una exculpación sobre sobre algún acto moral, basándose en la práctica que se dé en una sociedad. Una creencia de la ética es realizar y corroborar los datos afirmativos sobre un discernimiento determinado. Una resolución ética tendrá vocablos como bueno, malo, correcto, incorrecto, obligatorio, permitido, entre otros, sugeridos a una acción, un dictamen o inclusive a las pretensiones de quien ejecuta o dilucida algo. Barredo 2015 sostiene que la ética en la comunicación se ha ampliado. El concepto trasciende lo tradicional. Sin embargo, este sigue siendo la pauta que rige a las personas conocedoras de esta área. No obstante, con la llegada de la era tecnológica a través del Internet y de los dispositivos electrónicos, como celulares o móviles, tablets, laptops, Surface, entre otros, las informaciones se diversificaron y se expandieron dando un giro de 360. Tenemos los actos humanos. Los actos humanos son los que efectúa un sujeto, su propia voluntad, con la finalidad de un propósito. Sin embargo, es preciso aclarar que no toda acción del ente es una acción humana. Es decir, un suceso deliberado que establece la praxis de la ética. Señala que la ética tuvo una trascendental evolución desde su génesis en la antigua Grecia hasta la actualidad. La moralidad de los actos se define de 3 elementos, que son el objeto, las circunstancias, el fin o la intención. El objeto. La moralidad de un acto depende principalmente del objeto. Si el objeto es malo, el acto será necesariamente malo. Si el objeto es bueno, el acto será bueno. Si lo son las circunstancias y la finalidad, por ejemplo, nunca es ilícito blasfemar, perjurar, calumniar, etc., por más que las circunstancias o la finalidad sea muy buena. Las circunstancias son elementos secundarios que rodean la realización de un acto, pudiendo agravar o atenuar su moralidad. Por ejemplo, actuar a impulso de una pasión puede, según los casos, atenuar o agravar la culpabilidad. Insultar es siempre malo, pero insultar a un semejante es mucho menos grave que insultar a una persona enferma. El fin o la intención es un elemento esencial en la calificación moral de un acto. La finalidad es la intención que tiene el hombre al realizar un acto y puede coincidir o no con el objeto de la acción. Un fin bueno nunca podrá convertir en bueno un acto malo. Ejemplo, robar al rico para darle a los pobres o abortar por bien para el matrimonio.
También tenemos lo que es la responsabilidad social del comunicador. Responsabilidad social del comunicador. La tarea del periodista, más que perseguir la nota, es llevar al público a través de la imagen o la palabra, sea hablada o escrita, a descubrir que las historias que le rodean son la propia historia, que las necesidades que se expresan y las soluciones que se plantean requieren del concurso de voluntades para progresar. Muchas gracias, esta ha sido mi exposición el día de hoy. Muy buenas tardes, mi nombre es Giancarlo Álvarez Salazar, estudiante de la carrera de Comunicación en Línea. Unidad 3, Códigos deontológicos. El código deontológico relata lo relacionado a los deberes que tiene todo comunicador de informar con ética y profesionalismo. Sin embargo, el ejercicio de esta actividad se contrapone diariamente a las limitaciones, surgiendo muchos conflictos a la hora de ejecutar su labor con principios y ética. Algunos medios de comunicación se convierten en muchas ocasiones en el principal verdugo del comunicador. Esto debido a que tiene afinidad sobre un determinado político o candidato o postura afín, creándole una pugna interna al profesional entre lo que debe hacer y lo que es correcto y lo que no. Es entonces cuando salta la primera interrogante. Hay que hacer énfasis que bajo cualquier circunstancia el periodista no se puede olvidar de sus principios, el juramento que hizo antes de titularse, en que su labor depende la formación del intelecto de una sociedad. Le voy a dar un ejemplo. Diferencias entre la ética profesional y deontología profesional. Tenemos entre la ética profesional las siguientes: orientada al bien, a lo bueno, no normativas, no exigible, propone motivaciones, conciencia individual predominante, amplitud, se preocupa por sus máximos, parte de la ética aplicada. Deontología profesional tenemos orientada al deber de estar en contacto con lo bueno. Normas y códigos exigibles a los profesionales. Exige actuaciones. Aprobada por un colectivo de profesionales. Mínimo obligatorios establecidos. Se ubica entre la entre la moral y el derecho. Tenemos los compromisos profesionales. El compromiso profesional es toda obligación y deber en la que está inmerso la actividad del comunicador o periodista. Esta va y más allá del cumplimiento laboral, ya que al ser un profesional de vocación y convicción adquiere una responsabilidad con su ejercicio para la sociedad. La ética de la comunicación es la herramienta principal de toda profesión para desarticular el entramado de un problema que se suscita en la práctica, planteando diferentes variables para la visión respectiva, y dentro de ella hay que proponer prácticas de códigos deontológicos. Efectividad de los códigos. Y la conducta sirve para dar pautas a los empleados y comunicadores del funcionamiento y operatividad del medio, en que elaboran, sin embargo, muchas veces el criterio de expandir el mercado o la visión encaminada a lo bursátil. Hace que se pierdan las dimensiones del sentido original. En los medios de comunicación a nivel mundial se informa también que el código es una ratificación de las responsabilidades
así como los de principios que especifican y explican los patrones del comportamiento especial de la organización o empresas, pero este no abarca todos los aspectos tácticos de intervención del experto en la materia que conforman el medio de formación implícita. Nuevamente, se deja claro que el profesional de la comunicación domina y denomina ciertos aprendizajes y juicios de lo que debe construir u obras o no en la praxis. Es decir, toda persona debe tener ética para acatar un código de conducta. Proporcionan también una guía de cómo traer a empleados, clientes, proveedores, accionistas públicos y competentes en una manera ética y apropiada. Para otros expertos es una concreción respecto a la declaración de reglas, doctrinas, principios y méritos. Ejemplos. Load. El espíritu de esta empresa es ofrecer a hombres y mujeres de cualquier parte las mejores novedades en cosmética en términos de calidad, eficacia y seguridad, y su identidad y fama se cimenta en los valores y principios de éticos inolvidables. Startup. La misión de Startup es inspirar y nutrir el espíritu humano, una persona, una taza de café y una comunidad a la vez. Tenemos la unidad 4, norma laboral. Tenemos jerarquía de valores. Al hablar sobre la jerarquía de valores, establecen un panorama personal e interior de cada ser humano, pues es quien le da un mérito o una estimación significativa a la hora de valorar cada cosa que evalúe o situación que se presente. La reacción siempre será innata. Sin embargo, es preciso hacer énfasis en las cosas que no tienen valor hasta que el hombre se encarga de darle valoración respectiva. Tenemos en la pirámide los valores más importantes, se podría decir, como son el respeto, la justicia, la igualdad, la equidad, libertad, integridad, orden, tolerancia, responsabilidad, solidaridad, lealtad, verdad, moralidad. Su jerarquía han tomado mucha importancia en la diferencia entre edades de la humanidad. La Iglesia y la religión han sido las encargadas de conducir valores éticos que germinan desde el interior de la sociedad. Y aunque éstas no suelen ser similares, tienen a su estimulación desde cierto enfoque ligado a los conceptos de equidad y justicia. El inicio del modelo moral es que todo hecho se sostiene por su voluntad y acción hacia una determinada situación. En muchos casos lo relacionamos con los muchos propósitos de Dios. Lo moral ante cualquier invirtud. Lo moral se usa en la actualidad de diferentes formas, sometiéndose al ambiente en el que se localice. Su utilización es muy diversa en algunos casos, como parte de algo esencial y en otros. Por ello, su concepto está relacionado con el estudio cultural. También se lo asocia en una disposición ánima y los hechos humanos. La formulación de los principios morales. Al referirse a lo moral, se mencionan las normativas a seguir, que son las que se dirigen al hombre en su acción humana.
Estas se buscan fomentar e inculcar a través de prácticas y ejemplos que se van trasladando de una persona a otra. Y para todo esto es usar el razonamiento en el que proceso de aprendizaje para aplicar la moral, en el que se involucra en la ética, se debe cumplir uno de los principios primordiales, el respeto. Junto a este deben establecer los principios como parte de formulación integral en el desarrollo de cualquier actividad. La moral puede ser un término en el que se puede aplicar los siguientes, como por ejemplo los principios y valores, los códigos de conducta, acciones humanas, religión, patrimonio de un grupo en sociedad.